With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Determina un poco mi identidad como balcanólogo, que es el ponerme unas gafas balcánicas, que de alguna manera los Balcanes es una especie de contorno sin límites. No hay nada que determine que Belgrado estuviera directamente vinculado al asesinato del archiduque, ¿no? Y la Primera Guerra Mundial tiene mucho que ver con esa idea de la épica y la heroicidad. Hola a todos, mi nombre es Julián Duque y les doy la bienvenida a Legado Travesías Culturales. Este es un podcast donde viajaremos a través del tiempo para descubrir las historias, los personajes y las memorias que han dado forma a nuestro mundo. Cada semana, junto a expertos e investigadores, vamos a explorar cómo el pasado sigue vivo en el presente. Hablaremos, por ejemplo, de civilizaciones, de historias inéditas, incluso, por ejemplo, de conflictos que se han desarrollado por todo el globo. Si les interesa la historia, la cultura y los relatos que nos conectan con otros tiempos y lugares, este espacio es para ustedes. Acompáñennos en esta travesía y descubramos cómo el pasado sigue latiendo en el presente. Bienvenidos a Legado. La región de los Balcanes ha sido testigo de momentos clave para la historia de Europa. Y no solamente testigo, sino que al mismo tiempo también ha sido protagonista de esos momentos. Esta región ha presenciado, por ejemplo, el gran intercambio comercial que hubo entre Oriente y Occidente, en el que la región balcánica sirvió como puente para ese intercambio. No solamente se trataba de un intercambio comercial, sino que también podríamos hablar de un intercambio de ideas, de personas, de religiones, de pensamientos, incluso de gastronomía. Y por otro lado, también han sido protagonistas de esos grandes acontecimientos que han marcado la historia de Europa. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Por eso, en este episodio queremos hablar de un secreto muy bien guardado en Europa. En Occidente no conocemos muy bien la historia de esta región. Cuando nos referimos a los Balcanes, estamos sesgados por unos ciertos ideales o grandes acontecimientos, como por ejemplo la Guerra Yugoslava. Pero en Legado creemos que haciendo un análisis de sus tradiciones y de la identidad de sus habitantes, podemos llegar a conocer un poco mejor lo que son los Balcanes. Y para poder realizar este análisis nos acompaña el día de hoy Miguel Roan. Miguel es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Valencia y es un gran experto en la historia, la cultura, la política, la geopolítica, incluso en la literatura de la región balcánica. Su trayectoria es impresionante, déjenme decirles, porque entre otras labores ha sido traductor de una gran cantidad de obras balcánicas al español y también se ha dedicado a realizar conferencias, a realizar análisis políticos en distintos artículos, ha sido profesor de muchos cursos, pero una tarea en la que quizá nos gustaría destacar ha sido su enfoque hacia la divulgación de la historia, la política y la complejidad de esta región. Miguel ha sido director de la revista Balcania, en la que se encargaba de reunir investigaciones que pudieran ampliar la perspectiva de la cultura o la historia de los Balcanes. Y por otro lado, actualmente también es director del Centro de Pensamiento Balcanismos, en el que se ha encargado de promover el conocimiento, la divulgación y la formación sobre la región balcánica. Así que Miguel, para nosotros es un placer tenerte acá. Bienvenido a Legado. Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Para comenzar, Miguel, me gustaría que nos contaras un poco sobre tu relación con los Balcanes. ¿Cómo es que nació tu interés por esta región? Sí, claro, por supuesto. Bueno, es un recuerdo de infancia, que es básicamente toda mi generación, los que nacimos a finales de los 70 y principios de los 80, pues vivimos ante el televisor las guerras de fragmentación de Yugoslavia, que además eran las segundas guerras que
que se emitían en directo, ¿no? por televisión. Y eso marcó muy hondamente a toda mi generación y aparte nos concienció políticamente porque, bueno, España salía de una dictadura, era un país más o menos cerrado, había empezado, digamos, ese aperturismo a partir de los años 70, es decir, se conectaba también esa ofensiva de alguna manera diplomática, también la salida del ejército español a Yugoslavia, luego toda esta red de cooperantes que se creó y que salió en televisión, es decir, era un constante fluir de noticias, las que tú eres un chaval y cuando son los 90 y empieza la guerra, no hay día en que no hubiera noticias, porque además fueron guerras que duraron 10 años, ¿no? Empezaron en el año 91 en Eslovenia, luego Croacia y terminaron en Macedonia en el año 2001. Es decir, que todo ese proceso de maduración político y social que tuvo mi generación pues, estuvo muy, muy marcado por las guerras de fragmentación de Yugoslavia. Luego me recuerdo además yo leer esas crónicas de Alfonso Armada, Juan Fernández Elorriaga. Nosotros leíamos en casa el País y entonces yo me preguntaba qué es eso de los yugoslavos y qué significaba ser serbio y croata. Es decir, me parecía algo tremendamente desconocido y enigmático y aparte de esos términos además como muy tribales para mí en aquel entonces que tenía eso 10, 11 años pues me parecía todo un desafío intelectual. Luego es verdad que las razones por las que te interesa algo pueden ser mucho más profundas, que ocurre cuando uno se dedica a algo durante muchos años, ¿no? Uno empieza a psicoanalizarse y encuentra pues en mi caso una pasión por los contrastes. He vivido en otros lugares, es decir, he vivido en Malasia un par de años y también y ahora vivo en Alemania. Entonces me ha permitido un poco comparar si mi pasión por los Balcanes es exclusiva o tengo un interés no genuino por la naturaleza humana. Y yo creo que es por la naturaleza humana, ¿no? Y esos contrastes son muy del ser humano y en los Balcanes son muy evidentes. Probablemente es de las regiones en el mundo donde pues, se manifiestan de una manera más intensa, ¿no? Primero, empezando por la geografía, ¿no? Estos territorios, la planicie de la Panonia, ¿no? Hungría, Serbia, el territorio pues, un poco abrupto de Bosnia y luego el desierto de rocas que hay en el mar Adriático. Es decir, esos contrastes son muy fuertes y por supuesto pues el encuentro, ¿no? de imperios, el estar en una ciudad donde conviven estilos arquitectónicos muy diferentes, ¿no? Es el estilo otomano, el estilo bizantino, el brutalismo socialista, el estilo secesionista austrohúngaro. Es decir, todo eso se suma además a este mosaico que ha habido histórico de religiones, también de conflictos entre ideologías, ¿no? El fascismo, el comunismo, el anarquismo, el nacionalismo, la actualidad. Es decir, que yo creo que llego a la conclusión en mi libro Balcanismos que es un excelente escaparate, ¿no? Para entender el mundo y también para entender a los seres humanos, porque estos escenarios tan extremos pues también fuerzan al ser humano a comportarse de manera muy, muy, muy diversa y muy variada en todos estos procesos históricos, ¿no? Entonces, la verdad es que en lugar de ampliar mi interés por la región, lo que he hecho ha sido más profundizar en ello, ¿no? Es decir, cómo excavar hasta encontrar pues sedimentos muy, muy diferentes. Y luego también algo que me ha ocurrido que es muy interesante, que determina un poco mi identidad como balcanólogo, que es el ponerme unas gafas balcánicas, ¿no? De tal modo que, no sé, cuando estuve en Colombia o cuando estuve en Cuba o en Malasia, ¿no? En ese par de años que viví allí, pues tenía esta costumbre, ¿no? de mirar el país desde el prisma, ¿no? de la experiencia balcánica, ¿no? Entonces, bueno, es una forma, digamos, de estar también en el mundo. Ahora que conocemos un poco mejor cómo nace ese interés de tu parte, Miguel, creo que podemos entrar un poco más de lleno en el análisis de la historia y la cultura de los Balcanes. Históricamente creo que han sido un lugar de encrucijadas. Encrucijadas me refiero a que han sido un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Allí se gestaron grandes rutas comerciales, muchos poderes imperiales y otras repúblicas, incluso algunas etnias propias, por decirlo así, tuvieron un lugar de encuentro. En este sentido, Miguel, ¿tú nos podrías contar cómo ha influido este constante intercambio en la identidad cultural y política de la región? Sí, esto es una constante que no ha cambiado desde hace 2000 años. Estaba pensando ahora con el proyecto chino, ¿no? de la iniciativa de la franja y de la ruta, One Belt, One Road, ¿no? Que está extendiendo, digamos, las inversiones chinas ahora sobre todo en los Balcanes, ¿no? Se calcula que incluso en torno a la mitad de la inversión
inversión china que hay en el continente europeo está focalizada en los Balcanes y es una constante, es decir, la ruta de la seda, que digamos sus rudimentos son del siglo II antes de Cristo, pues se extendieron a Europa a través de los Balcanes, ¿no? Es decir, salía desde la ciudad de Xi'an, ¿no? Atravesaba todo el desierto de Taklamakan, luego a todas estas ciudades, digamos, tan de leyenda, ¿no? Como Samarcanda, luego pues, recorría todo el desierto hasta Bagdad, Damasco, y de Damasco en aquel momento Constantinopla o Bizancio, y de ahí pues a Dubrovnik, en aquel momento Ragusa o Venecia o Génova, ¿no? Y esa conexión Europa-Asia ha estado presente y se mantiene incluso en la actualidad, evidentemente en diferentes formatos, porque la ruta de la seda dejó de tener de alguna manera vigencia a partir del siglo XVII, cuando se abrieron las grandes rutas marítimas, y ya no hay que decir cuando ya los viajeros y comerciantes atravesaban, ¿no? Digamos, o rodeaban, mejor dicho, África, atravesaban el Índico, y entonces la ruta de la seda dejó de perder su importancia. Pero incluso hoy mencionamos a Marco Polo, ¿no? Que hay debates historiográficos sobre si nació en Venecia o nació en la isla croata de Córchula, ¿no? Este viaje del siglo XIII fantástico, ¿no? A la corte del mongol Kublai Khan, y como volví a decir, esas conexiones hablan de que en muchos sentidos el comercio pues rompía esa frontera entre Europa y Asia a muchos niveles. Hombre, en primer lugar por los productos, pues la seda, el cuero, la pólvora, el papel, las piedras preciosas, las especias, es decir, todo eso entraba en Europa a partir de los Balcanes. Y luego evidentemente todos estos mercaderes diplomáticos, funcionarios, soldados, también criminales, ¿no? y gente de aventura y desventura que iban, digamos, salpicando, ¿no? de cultura oriental los Balcanes. Por eso yo no tengo, digamos, a nivel intelectual esa franja Europa-Asia tan determinada, ¿no? Es decir, porque de alguna manera los Balcanes es una especie de contorno sin límites, ¿no? De alguna manera, si uno quiere, los Balcanes llegan hasta Rusia, o como en el sentido también llegan hasta China, ¿no? Lo cual no es una exageración en cualquier caso. Y entonces, yo estuve pensando, por ejemplo, en una novela que yo traduje hace poco y que recomiendo a quien me esté escuchando, ¿no? Que es La fortaleza de Mesa Selimovic, donde los ciudadanos balcánicos pues estaban, digamos, divididos, ¿no? entre el mundo de Venecia, la cultura pragmática y comercial, ¿no? y la gran capital simbólica, ¿no? e imperial, que era Constantinopla, ¿no? Entonces, en esa novela se traza muy bien pues la existencia de los emisarios de Dubrovnik que controlaban, ¿no? las rutas comerciales, cómo durante el Imperio Otomano, a partir del siglo XV, pues se construyó esta red de carabasares, ¿no? Que eran posadas donde se reunían pues los lugareños, pero se confundían también con los mercaderes. Entonces, yo creo que ahí hay un archivo histórico, ¿no? que vincula a Europa a Asia mucho más a veces de lo que podemos creer, ¿no? Y los Balcanes, pues es, yo creo, el exponente más claro, ¿no? de la historia europea. Entonces, este flujo constante de bienes, personas, ideas, ha tejido una compleja identidad que ha sido muy dinámica. Y como mencionabas, esto no solo fue importante en el pasado, sino que actualmente es clave para proyectos como la Franja y la Ruta de China. Ahora hablemos de otro aspecto fundamental. Ya que tocamos el tema del comercio y la conexión de dos mundos, por decirlo así, también creo que debemos resaltar mucho la identidad y la gran presencia de los imperios en esta región. Me refiero a otomanos, el Imperio Romano, bizantinos, venecianos. Todos han dejado una gran huella en la identidad y la cultura, incluso en la gastronomía, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido las influencias más duraderas de estos imperios en la identidad balcánica? Es curioso que todas estas influencias han sido muy fuertes y han permanecido. Es a mí lo que me ha generado más curiosidad, ¿no? Es decir, cómo a lo largo de estas grandes líneas históricas, ¿no? De las que hablaba el historiador Francesc Brodel, ¿no? Que permanecen, ¿no? Más allá de los hechos contingentes, ¿no? Y, o sea, al mismo tiempo que conviven, son híbridas, se mezclan, también mantienen su esencia, ¿no? Su esencia, digamos, respecto a las otras, sin ser realmente una persona que defienda los esencialismos, ¿no? Pero desde la llegada del mundo eslavo, ¿no? Desde el norte de Europa a los Balcanes en el siglo VII, a través de los monjes, ¿no? De Cirilo y Metodio, la utilización del alfabeto cirílico, luego
la autonomía, ¿no? Respecto a Constantinopla, ¿no? de la iglesia autocéfala búlgara, de la iglesia autocéfala serbia, la búlgara en el siglo X y la serbia en el siglo XIII, 1219. Es decir, hay esa autonomía, ¿no? del mundo eslavo a través de la iglesia ortodoxa en los Balcanes, y eso permanece, ¿no? y es muy fuerte hoy en día, por ejemplo, en el nacionalismo serbio, en Serbia, en Bosnia, en Kosovo, en Montenegro. Por supuesto, estas conexiones de amistad, ¿no? que hay entre rusos y serbios son muy destacadas. Claro, eso está, digamos, incluido dentro de lo que es Bizancio, y los Balcanes no deja de ser parte del territorio europeo y del imaginario europeo. Los turcos otomanos, ¿no? llamaban a los habitantes de los Balcanes romanoi, ¿no? como romanos, como herederos del Imperio Romano, porque las ciudades principales, o algunas de las más principales de los Balcanes, como puede ser Belgrado, pues tienen origen céltico, origen romano. Entonces, de Bizancio pues permanece evidentemente pues el derecho romano, esta idea del Estado griego, ¿no? de Bizancio como custodios, ¿no? de la herencia griega, y eso no ha cambiado, ¿no? En ese sentido, pues los Balcanes no han irradiado, ¿no? ese elemento de la civilización griega que está tan presente, ¿no? en la cosmovisión europea actual. Yo diría que del Imperio Otomano, eso evidentemente ya está cambiando desde hace poco. Destacaría pues el elemento de la tolerancia religiosa, ¿no? Sin llegar a idealizarlo, pero esta convivencia, ¿no? entre diferentes religiones, y no solamente la convivencia entre judíos, ortodoxos, católicos y musulmanes, sino también como custodios, ¿no? Como de todo este acervo, ¿no? Histórico. Estoy pensando pues cómo se mantuvo durante varios siglos toda la cultura sefardí, ¿no? Proveniente de España del siglo XV, ¿no? hasta bueno, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, cuando hubo toda la aniquilación, ¿no? del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que probablemente de la República de Venecia nos queda, por supuesto, todo lo que es el Renacimiento y gótico veneciano, ¿no? En ciudades como pues, Trogir o Piran. Pero también nos queda, yo creo que la historia del pragmatismo, ¿no? Económico y comercial de los venecianos, ¿no? Que es interesante, porque generalmente pues diferenciamos los Balcanes de lo que es el resto de Europa como si fuera una entidad aislada, pero la República de Venecia y la historia de la República de Venecia está muy conectada, ¿no? con todo lo que es la zona. Hay un libro que yo suelo destacar, que es Agentes del Imperio, de Noel Malcolm, que narra un poco la historia de una familia, la familia Bruni, donde se ve muy claramente las conexiones, ¿no? entre el mundo veneciano y el mundo otomano, y cómo esas fronteras no son tan claras, ¿no? Uno de los Bruni pues llegó a ser arzobispo, mientras otro era traductor, ¿no? del sultán Murad III. Entonces, sí, si uno viaja por la zona, pues le llama la atención, ¿no? Esa especie de contraste que existe entre todo el mundo veneciano y el mundo otomano, que bueno, que se mantiene prácticamente hasta Tesalónica. Una de las razones fundamentales es que, bueno, la República de Venecia no tenía tanta intención, ¿no? de ocupar terreno en la zona, sino mantener puestos comerciales a lo largo del Adriático y del Egeo para poder aprovisionar, ¿no? a sus barcos y poder mantener ese comercio constante, ¿no? durante varios siglos. Y yo creo que otra influencia fundamental es la del Imperio ruso, ¿no? No solamente vinculado a Bizancio y a la cultura ortodoxa, sino al Imperio ruso, ¿no? como guardián, ¿no? de la Iglesia ortodoxa, pero también a nivel ideológico, ¿no? Todo el pensamiento pues, anarquista y socialista, la misma revolución de octubre, ¿no? Y todos los rusos que viajaron a Serbia. Eso todavía ocurre hoy, ¿no? A raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia, pues muchos ucranianos y rusos se han mudado a Belgrado, ¿no? Hay más ya de 100.000 rusos viviendo en Serbia en la actualidad. Y luego otro imperio que a lo mejor no fue tan presente, pero que tuvo una marca indeleble, es la del Imperio Napoleónico, ¿no? El fin de Venecia, o el fin de Ragusa, de Dubrovnik, ¿no? Como ciudad autónoma, pues se le debe al Imperio Napoleónico, y esta idea de la ley, ¿no? De la igualdad ante la ley, del Código Napoleónico, también tuvo mucho impacto. Y en general todas esas ideas, ¿no? Esas ideas centroeuropeas del romanticismo, ¿no? Que alimentaron pues, los nacionalismos locales, ¿no? Muchas veces se utiliza este concepto de balcanización, ¿no? Como algo que está unido pues se divide o se fractura en varias unidades, como por ejemplo pues se habla de
la balcanización de Internet, ¿no? Separar Internet de un país de otro, pues esa idea de los nacionalismos locales en realidad, aunque es un estereotipo negativo vinculado a los Balcanes, realmente proviene, ¿no?, de la construcción, ¿no?, de todos los nacionalismos centroeuropeos y el impacto que tuvo en los Balcanes. Entonces, realmente la historia, no solamente patrimonial, sino también del pensamiento balcánica, está íntimamente ligada a Europa. Imaginen recorrer una ciudad balcánica en donde en una misma calle conviven una iglesia ortodoxa, una mezquita musulmana y una sinagoga sefardí. Esta convivencia no ha estado exenta de conflictos, pero ha definido la identidad de la región. Miguel, una de las influencias más duraderas en la historia de los Balcanes ha sido su diversidad religiosa. ¿Cómo se ha dado este proceso a lo largo del tiempo? ¿Cómo han coexistido y en algunos momentos se han confrontado estas tradiciones en la historia de la región? Sí, a mí me gusta mucho una idea de un pensador francés y libanés, que es Amin Maalouf, que es ensayista, pero también novelista y demás, que habla de la cultura del Levante, ¿no? De esta cultura de la convivencia interreligiosa, que hoy en día nos cuesta tanto, ¿no?, en Europa. Con la creación, ¿no?, de estados-nación, pues hemos buscado, ¿no?, desde hace siglos estados homogéneos a nivel religioso y étnicamente, ¿no? Es lo que se dice en latín, cuius regio eus religio, ¿no? Es decir, que los súbditos de cada príncipe deben de tener la misma religión que el príncipe. Y eso realmente generó fuertes conflictos, ¿no?, en Europa durante muchos siglos. Durante la época medieval, pues las luchas religiosas, ¿no?, entre el catolicismo y el luteranismo, el reformismo, el protestantismo, los hugonotes, los calvinistas, es decir, todas estas guerras de religión que hubo en el siglo XIV, XV, XVI, etcétera, en Europa, no se dieron, ¿no?, bajo el Imperio Otomano. Es decir, no se trata tampoco de idealizar la situación en el Imperio Otomano, pero es verdad que durante varios siglos se mantuvo un sistema de equilibrios y de convivencia, donde evidentemente el mundo musulmán tenía preeminencia, porque la jerarquía era islámica y además estaba basada en la ley de la Sharia, pero permitía, ¿no?, a los grupos mantener su propia religión, incluso gobernarse en torno a ella y al margen de la supremacía, ¿no?, legal o política, ¿no?, del Islam. Entonces, si uno acudía a las ciudades balcánicas, y todavía se puede ver de alguna manera, las ciudades otomanas estaban divididas en mahala, y en cada una de esas mahala los grupos religiosos convivían de una manera aislada. Es decir, cada grupo en cada mahala se gobernaban a sí mismos y luego se encontraban en el mercado. En todas las ciudades balcánicas suele haber un mercado, la Bascharsia o la Charsia, donde la gente hacía negocios, donde pues llegaba a acuerdos. Es decir, no había esta necesidad de integración, no había esta obsesión por tener una identidad homogénea, sino que cristianos ortodoxos, católicos y musulmanes y judíos convivían. No quiero decir que convivían pacíficamente, pero no había estas luchas de religión, ¿no?, tan sanguinarias. No había tampoco la existencia, ¿no?, de la Inquisición, ¿no?, como ocurría en el caso de España o de Francia, ¿no?, en la época medieval. Hay un libro que lo explica bastante bien, incluso términos de la guerra de los años 90, de lo que es el asedio a Sarajevo, de Yezba Kara Hassan, que se llama Sarajevo, diario de un éxodo, ¿no? Y cuenta, poco describe, ¿no?, como, no sé, por ejemplo, la majala de los judíos sefardíes que estaban en Bielabe, como pues con la llegada del Imperio Austrohúngaro en el siglo XIX, pues montar una asociación que se llama de la Benevolencia, que se encargaba de cuidar, ¿no?, de las madres solteras, de la gente pobre, de los enfermos que no tenían quien se cuidara de ellos. Es decir, toda esta red de asociacionismo que existía, ¿no?, en el mundo otomano. O estoy pensando en una novela también, ¿no?, El oro de la lluvia de los Balcanes, sobre Laura Papo, ¿no?, la dramaturga sefardí, sobre la familia, ¿no?, de las Papo. Es decir, es un modelo de amigos ni enemigos, ¿no? Es decir, no hay necesidad de construir nación, y ese modelo pues fue como una maquinaria engrasada que perduró durante siglos, aunque evidentemente estaban sometidos a la gobernanza pues del bey, ¿no?, que era el gobernador otomano, los cadis, que eran los jueces otomanos. Entonces, Amin Maalouf, yo creo que lo que nos invita no es a tener esa
ese desarrollo, ¿no?, de una capacidad más tolerante respecto a la diferencia. Y yo creo que se vio, y lo he discutido esto con amigos durante la crisis de gestión de los refugiados en 2015, con la llegada masiva, ¿no?, de gente de pues, afgana, siria, marroquí, etíopes, etcétera, etcétera, cruzando los Balcanes. Cómo no hubo grandes, tampoco respuestas violentas por parte de la sociedad balcánica, ¿no?, contra los refugiados. Tampoco quiero decir que fuera modélica, pero desde luego muchas ciudades europeas hoy en día, si hubieran tenido que acoger a ese nivel tan elevado de refugiados, pues hubiera habido probablemente extremistas que se hubieran tomado la violencia por su cuenta. Y yo creo que he disfrutado, además, yo todos esos años que he vivido en los Balcanes, que ha sido más de una década, he percibido esta especie de libertad, ¿no?, que tiene que ver con el dejar hacer, ¿no?, y de alguna manera tú, con tus rarezas culturales, ¿no?, costumbres y demás españolas, pues eres respetado. A mí me da un poco de miedo que ahora, ¿no?, después de la fragmentación de Yugoslavia, con la creación de nuevos estados y demás, pues surgen estos partidos nacionalistas o demás, pero que de alguna manera llevan una evolución muy similar a la del resto de estados-nación que hay en europeos, ¿no? Con lo que al mismo tiempo que ha habido creo que un gran progreso en Europa a nivel de derechos y libertades, también hemos perdido pues esas capacidades, ¿no?, de la convivencia, ¿no?, de los habitantes históricos de esta zona, que hablaban muchos idiomas y que estaban acostumbrados a vivir en esa diversidad, ¿no?, y fusión de influencias. Si bien esta diversidad se mantuvo a lo largo de varios siglos, hablando de una diversidad política, religiosa, cultural, el siglo XIX marcó un punto de inflexión con el inicio del declive de los grandes imperios que gobernaban la región. Miguel, ¿qué factores impulsaron el fin de estos imperios y cómo afectó esto a los Balcanes? Sí, yo creo que la desaparición de los imperios en los Balcanes, que son principalmente la decadencia, ¿no?, del imperio austrohúngaro, del imperio otomano y su desaparición, ¿no?, un poco durante la Primera Guerra Mundial y los años posteriores, tiene que ver con las contradicciones de estos imperios, ¿no?, con la incapacidad que tuvieron de adaptarse a los nuevos tiempos, además de problemas típicos y habituales de las entidades políticas, como es la corrupción, la existencia, ¿no?, de disidencias, ¿no?, políticas. Es decir, el imperio otomano tuvo que lidiar constantemente y de manera incremental, ¿no?, con los años, con todas estas autoridades que se iban generando independientes, ¿no?, y que desafiaban a Estambul. Y en el caso del imperio austrohúngaro, también con lo que se habla de la prisión de las naciones. Este sentimiento nacionalista que se fue creando en cada una de estas entidades, que tenía que ver con una paradoja, ¿no?, que al mismo tiempo que había estas unidades, ¿no?, en la diferencias, que eran ambos imperios, luego el siglo XIX lo que vio sobre todo fue un fuerte individualismo, ¿no?, una pérdida de influencia de la Iglesia. Es decir, ambos imperios se fueron resquebrajando por dentro muy lentamente. Sin duda, la inestabilidad de los imperios abrió el camino para nuevas aspiraciones nacionales, y estas tensiones no tardaron en explotar, lo que nos lleva a un momento crucial que marcaría el destino de Europa: el estallido de la Primera Guerra Mundial. Miguel, ¿cómo influyeron las tensiones políticas y nacionalistas de la región en el inicio del conflicto? Sobre la pregunta de la Primera Guerra Mundial, lo que se puede observar es que las tensiones cada vez eran mayores. Yo no quiero decir que era inevitable, porque realmente es, digamos, análisis ficción, saber qué hubiera ocurrido de otra manera, elucubrar con eso es muy difícil, pero hay síntomas evidentes de conflicto, ¿no?, dentro de la región, en este caso entre Serbia y el Imperio Austrohúngaro. Serbia adquirió la independencia a partir del Congreso de Berlín en 1878, y ese mismo año, en ese mismo congreso, pues el Imperio Austrohúngaro se hizo con la administración de lo que era el Vilayato de Bosnia, que formaba parte del Imperio Otomano. El Imperio Otomano mantenía la titularidad, pero el Imperio Austrohúngaro se encargaba de la administración. En Bosnia, en ese territorio, había una importante población serbia. Y en aquellos años, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Serbia tenía una posición cada vez más expansionista, que había sido además el primer estado balcánico en independizarse. Es decir, ya había habido revoluciones antiotomanas a principios del siglo XIX, y además exitosas, ya había conseguido alguna fórmula de autonomía dentro del imperio. Y entonces, claro, aquí tenemos el problema de cómo convive, ¿no?, la fuerte presencia austrohúngara, que tenía intereses pues geopolíticos en extenderse por todo el sudeste europeo, porque también, bueno, Francia y Reino Unido se expandían, ¿no?, a través de las colonias. Alemania también quería pues tener su parte del pastel, no solo europeo,
Unidos, sino también internacional. Y entonces esas tensiones geopolíticas, ¿no?, entre las potencias eran muy fuertes. Y en el caso de la relación diplomática entre ambos países, entre Austria-Hungría y Serbia, Serbia dependía del Imperio Austrohúngaro económicamente. Todo lo que eran las exportaciones, importaciones, básicamente porque el mercado búlgaro era muy pequeño y las relaciones con el Imperio Otomano evidentemente eran malas. Entonces, en un momento determinado, la presión austrohúngara fue cada vez mayor sobre Serbia, y Serbia ya a partir de 1905, 1906 empezó a establecer relaciones más próximas con Francia y con Reino Unido, ¿no? De tal manera que Serbia exportaba mucha carne a Francia y a cambio pues también adquiría armas. Luego además firmó un acuerdo aduanero con Bulgaria, y eso fue algo que no gustó en Viena, y ahí lo que se llama la guerra del cerdo, ¿no? o el embargo del bacon, ¿no? Porque Serbia es uno de los grandes productores y lo es todavía de bacon de máxima calidad. Es decir, te cuento todo esto para que veas que las tensiones entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia eran muy importantes. Entonces, con eso llegamos a 1914, que es el comienzo de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y siempre se pregunta, bueno, hasta qué punto Serbia tuvo que ver, es culpable, ¿no?, de que pues, este grupo de jóvenes, ¿no?, de la joven Bosnia, de Mlada Bosna, terminara con la vida del archiduque, ¿no?, en Sarajevo. Bueno, es mi tesis porque no hay muchos documentos y porque también en la cultura política balcánica no son muy dados, ¿no?, a afirmar nada. Entonces es difícil encontrar la cadena de mandos. No hay nada que determine que Belgrado estuviera directamente vinculado al asesinato del archiduque, ¿no? Luego, además, me cuesta creer que participara, ¿no?, directamente Belgrado en ese atentado por dos razones. Creo que la primera, porque el ejército serbio estaba exhausto de todas estas guerras en las que había participado anteriormente. La primera, la Segunda Guerra Balcánica, 1912-1913. La primera contra el Imperio Otomano, la segunda contra Bulgaria. Y luego, por una cuestión a lo mejor más intuitiva o más prosaica, que ninguna de las personas que participó en el atentado, vosotros, Chubrilovic, Trifkov, Gabres o el mismo Gavrilo Princip, eran gente con formación militar. El mismo Gavrilo Princip había querido participar, ¿no?, en el Frente Sur contra el Imperio Otomano, había intentado alistarse en Belgrado una vez, luego la siguiente vez en el propio frente, ¿no?, en Prokuplje, y había sido rechazado porque determinaban que era débil y bajo, y además era una persona, pues, dada las enfermedades, ¿no?, por ejemplo, la tuberculosis. Es decir, todos estos jóvenes que participaron en el atentado eran personas sin formación militar, incluso con problemas de salud. Entonces me cuesta creer que Serbia, que era, digamos, un país muy militarizado, participara, ¿no?, directamente en el atentado. Lo que sí que creo que era la mano negra, que era una especie de paraestado dentro de Serbia, que fue los que proveyó de armas a la joven Bosnia, pues es probable que tuvieran mucho que ver, pero no como parte de una política de Estado, ¿no? Entonces yo creo que la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia, que fue lo que determinó que luego Alemania, sobre todo, bueno, primero Rusia se aliara con Serbia junto a Francia y Reino Unido, y luego, por otro lado, Alemania se aliara con el Imperio Austrohúngaro, tiene que ver con las fuertes tensiones geopolíticas del momento, ¿no?, con los intereses colonialistas. Y luego, algo que a mí me preocupa mucho más a nivel antropológico, ¿no?, es decir, que es cuando una generación pierde la conciencia de la gravedad de una guerra. Cuando las generaciones que la han vivido pues saben que es un drama horrible, pero pasado el tiempo, cuando muere esa última generación que la ha vivido, se pierde esas sensaciones, ¿no?, ese recuerdo dramático. Claro, hay que recurrir, ¿no?, prácticamente a 1878, 1848 para recordar una gran guerra europea, y la Primera Guerra Mundial tiene mucho que ver con esa idea de la épica y la heroicidad, ¿no?, de los jóvenes, ¿no? Hay este libro que es tremendo, ¿no?, de Enric Maria Remarque, que Sin novedad en el frente, de hecho se hizo una película hace poco, pues que cuenta un poco, ¿no?, esa idealización de la guerra que es tan peligrosa, ¿no? Entonces yo creo que en 1914 la guerra se empezó a raíz del atentado contra el archiduque austrohúngaro, pero podía haber ocurrido por cualquier otra razón en cualquier otra parte de Europa, ¿no? Porque realmente la tensión de aquella época pues era muy intensa. Sí, Miguel, y como lo mencionas, intentar hacer un ejercicio de contrahistoria o reconstruir algo a partir de una imaginación histórica es un desafío muy grande, y pues no es el objetivo de este podcast en este momento, pero creo que nos has explicado muy bien las tensiones que estuvieron en juego y que en muchos casos llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial. En esa misma línea, tras la finalización del conflicto, pues obviamente Europa se reconfiguró mucho, pero este conflicto dejó unas huellas muy profundas
en la región de los Balcanes. Me gustaría que nos contaras cómo quedaron definidas las nuevas fronteras en la región después del conflicto. Bueno, yo creo que surgieron dos estados en los Balcanes. Uno es Albania, que se declaró independiente en 1912, fue de alguna manera apoyado por el Imperio Austrohúngaro. Y después de la de la Primera Guerra Mundial, pues lo que es el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que era un estado que estaba inspirado en el antiimperialismo. Es decir, esta idea del atentado que hubo contra el archiduque estaba inspirada en la idea de lograr que los pueblos balcánicos fueran completamente libres, ¿no? Libres del yugo otomano y del yugo austrohúngaro. Y eso es lo que hizo que eslovenos, croatas y serbios se reunieran en este estado, que tenía todo en común en la medida en que tenía muy claro cuáles eran sus enemigos, pero que iban a tener graves dificultades para funcionar como estado cohesionado, ¿no? Porque había dos dinámicas, y yo creo que esas dos dinámicas se mantuvieron hasta la fragmentación del Estado en 1991, en 1992, ¿no? Que por un lado estaba esta motivación de la emancipación y de la autonomía, ¿no? eslovena y croata, en el caso de ambos estados con la idea de formar sus propios estados, y en el caso de Serbia la idea de crear un estado de los eslavos del sur que reuniera a todos los serbios, ¿no? Esos serbios por los que habían luchado, ¿no? en Bosnia, la joven Bosnia, que una de las motivaciones del atentado pues era básicamente que todos los serbios vivieran en un estado, ¿no? Y esa es una dinámica política, esa tensión entre esas dos realidades que se mantuvo durante 90 años hasta finales del siglo XX. Era un estado sobre el que se dudaba mucho incluso de su propia continuidad, ¿no? Por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, la Entente, Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso firmaron un acuerdo, que es el acuerdo o el Tratado de Londres con Italia, para entregar parte de lo que luego sería el Estado yugoslavo a Italia, ¿no? Entonces, esas fronteras eran débiles e Italia mantuvo, ¿no? esas aspiraciones sobre toda la costa dálmata, incluso luego en la Segunda Guerra Mundial ocuparía Albania. Es decir, durante el periodo de entreguerras se fundó este estado que era el reino de los serbios, croatas y eslovenos, pero un estado débil, con graves problemas internos, ¿no? Es decir, desde 1918 hasta 1929, que fue el golpe de estado, ¿no? del rey Alexander Karađorđević, ningún gobierno apenas duró más de un año y medio. Es decir, una década hubo pues prácticamente 25 o 30 gobiernos, lo cual da cuenta de la inestabilidad interna del país. Entonces, ese recuerdo, además, una vez dado ese golpe de estado por parte del monarca, dejó un recuerdo en los no serbios, ¿no? del autoritarismo, el expansionismo serbio dentro del propio estado, ¿no? ese hegemonismo serbio, ¿no? Porque desde 1928 hasta la Segunda Guerra Mundial, bueno, estuvo marcado pues por la falta de libertades, por las reivindicaciones croatas y eslovenas. Es decir, de alguna manera en ese estado eslovenos y croatas nunca terminaron de aposentarse, ¿no? Y luego yo creo que había dos lecturas de Yugoslavia. Había una lectura que podía ser la de Ljudevit Gaj, que era uno de los inspiradores, ¿no? e intelectuales de Yugoslavia, en la que la idea era pues unir a los eslavos del sur, pero con un centro político pues, que estuviera en Zagreb, que fuera muy consciente de la especificidad croata, y por otro lado en Serbia podía reflejarse a través de Iria Garasanin, ¿no? que era el creador de lo que es el borrador Nachertani, ¿no? en la que la idea era que los serbios pudieran vivir dentro de un estado. Entonces este debate o esta tensión nunca terminó de resolverse. Y acá ya empezamos a rastrear algunos de los procesos que marcarían la segunda mitad del siglo XX, especialmente la formación de Yugoslavia. Pero antes de adentrarnos en ese tema, que vamos a explorar en detalle en el próximo episodio que le vamos a dedicar a los Balcanes, me gustaría cerrar con una pregunta clave, Miguel. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, los Balcanes nuevamente volvieron a convertirse en un campo de batalla. En este contexto se dieron muchas alianzas, muchos movimientos de resistencia. Miguel, ¿cómo se vivió la guerra en esta región y qué impacto tuvo en las comunidades locales? Bueno, el impacto fue gravísimo y de alguna manera se mantiene hasta el día de hoy, por lo menos en cierto imaginario político. De hecho, todavía se mantiene el de la Primera Guerra Mundial. Yo me acuerdo de pasar un verano en Grecia, estuve en la isla de Corfú, y en la isla de
Corfú hay lo que se llama el cementerio azul, que es en la isla de Vido, que está junto a Corfú, pues llegaron a parar pues los cuerpos de miles, ¿no? de serbios que se habían retirado del frente búlgaro, austrohúngaro y alemán para reunirse con los franceses en Corfú, y entonces allí pues hay un cementerio y hay muchas lápidas, ¿no? Y los serbios cuando pasan el verano pues van allí, se reúnen y rezan y demás, y eso generó también un fuerte sentimiento de victimismo, ¿no? Lo que llaman el Golgot albanés, ¿no? o la gran retirada. Y de hecho uno de los problemas dentro de esa primera experiencia yugoslava tenía que ver con la enorme cantidad de víctimas que sufrieron los serbios durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y había ese sentimiento de que pues, eslovenos y croatas nos deben algo, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Y claro, esa frustración no se terminó de resolver durante el periodo de entreguerras, y durante la Segunda Guerra Mundial pues resultó francamente fácil, ¿no? Al Tercer Reich dividir el territorio, ¿no? entre varios estados, ¿no? En una primera fase, entre 1939 y 1941, pues la diplomacia yugoslava consiguió contemporizar a Hitler. En un momento dado, en 1941, pues el primer ministro y el ministro de Asuntos Exteriores pues firmaron un acuerdo con Hitler, y este acuerdo, que fue en secreto, pues no gustó en Belgrado, y lo que hubo fue un nuevo golpe de estado, y al incumplir ese acuerdo Yugoslavia, pues Hitler decidió bombardear Yugoslavia. Parte del territorio fue a parar a un estado independiente, de Croacia, que estaba liderado por los Ustaše, ¿no? Que eran fascistas, ¿no? Y seguidores de toda la ideología nazi. Luego otra parte del territorio fue a parar a Hungría, otra parte fue a parar a Italia, otra a Bulgaria, y otra fue controlada por los alemanes. Entonces el Estado yugoslavo fue completamente dividido y parcelado, ¿no? en diferentes frentes. Pero al mismo tiempo lo que se produjo pues fue una guerra fratricida. Probablemente las guerras fratricidas, las guerras entre hermanos, sean las que dejan en el subconsciente una herida más grave, ¿no? Porque no se trata de un agente externo, ¿no? Sino se trata de tus vecinos, de gente de tu entorno, gente con la que hablas el mismo idioma, o gente incluso que tienes la misma religión. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial se produjo un conflicto, por un lado, entre los Ustaše, entre la antigua Guardia Real yugoslava, que fue derivando hacia un ejército prácticamente serbio, ¿no? Que luego será conocido como los chetniks. Luego los bosniacos o musulmanes se repartirían, ¿no? entre diferentes ejércitos, entre ellos los partisanos, ¿no? Que fue el grupo militar más amplio, ¿no? Y que fue al fin y al cabo los que llegaron a ganar la guerra, que recibieron el apoyo tanto de los aliados, ¿no? del Reino Unido, como también del ejército rojo, ¿no? De hecho, ya durante la guerra habían conseguido victorias parciales contra los nazis, cuando no se había logrado en el resto de Europa. Fue un ejército que lo que buscaba era integrar toda esa diversidad étnica en una misma apuesta, en una sola apuesta, que era la del Estado yugoslavo. Hay que decir que yo creo que una de las grandes motivaciones, ¿no? de ese ejército era que reunía a personas que habían sido testigos de la barbaridad nazi, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, croatas, ¿no? Que habían visto cómo se asesinaba, ¿no? Impunemente a serbios, disidentes croatas, judíos y romaníes en el campo de concentración de Jasenovac, pues se sumaron al ejército partisano porque veían, ¿no? que la barbaridad, ¿no? que estaba cometiendo el ejército nazi, ¿no? Y eso creo que también ha marcado a las siguientes generaciones esa experiencia, porque en la época yugoslava, en la Yugoslavia socialista, no se abordó convenientemente ese conflicto, ¿no? Sí que es verdad que se tenía conciencia de ello, pero no hubo un trabajo de documentación, se mantuvo los criminales, digamos, esos asesinatos masivos en el ámbito de lo simbólico, ¿no? De las responsabilidades del nacionalismo y del sentimiento antirrevolucionario, pero no hubo un trabajo de justicia, ¿no? Y de reparación a las víctimas. Por tanto, esa Segunda Guerra Mundial todavía se mantiene, ¿no? Se revivifica por parte de la clase política, se instrumentaliza. Yo creo que principalmente porque no se suele respetar estos tres niveles, ¿no? El nivel de las víctimas, el nivel de los historiógrafos y el nivel de la política, ¿no? Y se suele utilizar esa tragedia, ¿no? como arma política. Y por tanto ahora pues se procesa, yo creo, de la manera a veces no es más sana, ¿no? Que es desde el resentimiento y demás. Por ejemplo, lo sucedido, ¿no? El campo de concentración de Jasenovac, pues no se le dio tampoco la importancia debida respecto a otros campos de concentración, porque probablemente el hecho de estar en los Balcanes, que es una zona pues, más aislada, el hecho de que está en territorio de, digamos, de lo que era el bloque del Este hasta la
hasta la caída del muro de Berlín, pues hacía que esa historia que también es europea pues quedara un poco al margen, ¿no? En cualquier caso, hoy se puede ir al campo de concentración de Jasenovac, como también se puede ir al Saimiste, ¿no? Que era la feria de Belgrado, que era el único campo de concentración europeo que estaba en el centro de la ciudad, es decir, que la gente del casco no podía ver cómo llevaban a, principalmente judíos en un primer término, pero luego, serbios disidentes, etcétera, a este campo de exterminios. Y luego a efectos materiales fue gravísima, ¿no? Esa guerra, porque más de un 50%, ¿no? de las vías ferroviarias y carreteras pues fue destruido, luego el 70% del tejido industrial, y en términos de población pues se calcula que más de un 10% de la población pues murió en la guerra. Pero hay un libro que cuenta, yo creo, bastante bien este exterminio en el caso de Belgrado, que es de David al-Bahari, que se llama Getzi Meyer. Os cuenta un poco cuál era la actividad, ¿no? del nazismo en la ciudad, ¿no? De cómo pues llevaban a las víctimas a un camión y les hacían creer que iban a llevarlos a otra localidad y simplemente los gaseaban dentro del propio camión, ¿no? Es decir, realmente la historia de la Segunda Guerra Mundial en los Balcanes es muy, muy cruenta. Entre otras cosas porque este proyecto, ¿no? de depuración étnica, ¿no? En la que por un lado pues había que terminar con un 30% de la población serbia, por ejemplo, otro 30% tenía que convertirlas al catolicismo y otro 30% pues tenía que ser expulsada, ¿no? Es decir, es tremendamente dramática y ahora pues uno de los resultados es que prácticamente más del 80% de la población judía que había entonces pues fue exterminada, ¿no? Había ciudades donde prácticamente la mitad de la población era judía, como puede ser Tesalónica, y hoy ha quedado muy mermada y apenas hay un porcentual mínimo, ¿no? Entonces sí, la historia de la Segunda Guerra Mundial en los Balcanes es dramática. Bueno, Miguel, creo que hemos recorrido un camino muy largo por la historia de los Balcanes, así que te agradezco por habernos mostrado un poco mejor esta historia tan compleja de una región que ha sido una encrucijada, un puente entre civilizaciones de Oriente y Occidente, pero también nos hemos acercado a una historia mucho más reciente con todos estos eventos que marcaron la historia de la región en el siglo XX. Creo que podemos llegar a la conclusión que se trata de una región compleja, llena de muchos matices, y que sobre todo hay una gran cantidad de relatos de los que podemos profundizar muchísimo. Así que Miguel, mil gracias por acompañarnos en este episodio y por compartirnos tanto de tu conocimiento. Muchas gracias a vosotros. No, Miguel, tú siempre vas a ser bienvenido por acá. Y en el próximo episodio conversaremos con Alejandra Naranjo y vamos a dedicar ese capítulo a hablar sobre vinos franceses, en especial aquellos vinos producidos en la región de Provenza, que para quienes quizá no lo saben, fue la primera región de Francia en donde llegaron las uvas y donde se empezó a producir el vino. Vamos a explorar su historia, vamos a hablar de su actualidad y sobre todo queremos aportar a la discusión sobre la relación entre la cultura vinícola y la historia occidental. Y además, para las personas que quedaron fascinadas con la historia de los Balcanes, vamos a dedicar un episodio completo a Yugoslavia. Vamos a hablar sobre su historia, de cómo se formó y vamos a analizar mucho sobre su impacto en la región. A quienes nos escucharon, primero que todo, mil gracias. Y segundo, recuerden que cada destino tiene 1000 historias esperando por ser descubiertas. Y nosotros en Legado queremos compartirlas con ustedes. Así que si este episodio los inspiró, quisiéramos invitarlos a viajar con nosotros a los Balcanes y vivir de primera mano su legado. Si quieren saber más de nosotros, pueden visitar nuestro Instagram @legado.travesías. Nos vemos en los Balcanes.